porque es una aproximación a la realidad. Interpretamos continuamente nuestra vida. El lenguaje simbólico surge de la expresión del deseo por el vacío que sentimos, porque el mundo armónico de nuestros sueños no existe. Entonces la dimensión simbólica es fundamental. El método científico tendrá 500 años entre nosotros. Ciencia es explicar efectos por causa. Esto sucede por esto, por esto. De tal efecto se sigue tal causa. Ese es el conocimiento simbólico y tiene su método, el conocimiento científico y tiene su método científico. Pero la humanidad no empezó a conocer hace 500 años, la humanidad tiene miles de años. El método viejo que nace en la caverna y que va a existir mientras habramos humanos es el método simbólico. No explica menos efectos por causa. Da sentido. Cuando uno se despierte, su vida ya no tiene sentido. Y mientras te vas levantando, vas viendo tu casa, tu trabajo y le vas encontrando sentido a tu vida. Ese es el método simbólico. Y con él nació el arte y la religión allá en la caverna. Darle sentido a la existencia humana, a las palabras. El lenguaje forma es fondo. Por eso aprender otra lengua no solo es aprender palabras, es aprender maneras de mirar la vida, de plantarte ante ti mismo, ante ti misma, ante el universo. Esto soy con mis valores y principios. Esto. Por eso aprender otra lengua es aprender otra cosmovisión, otra manera. No son solo diccionarios, lenguajes, aprendo palabras, no. La palabra mesoamericana, para quien tenemos mente occidental, es muy difícil. Yo hace muchos años en la Universidad de Morelos dije, voy a aprender náhuatl, a mí me va a salir solito, nomás cierro los ojos y me va a salir. No, mi estructura mental es occidental. Era mirar la vida desde otro lado. Atrás de estas lenguas mesoamericanas no es España, no es Europa, es otro mirar la vida. Y uno aprende a conjugar los verbos de otra manera y otro sentido de la vida. Porque a veces solo creemos que es aprender palabras, diccionarios. No, es plantarte ante la vida. Eso tiene que ver con el método simbólico. Entonces no es mentira. El método simbólico es la capacidad que tenemos de conectar sentidos. Y varía de persona a persona esta capacidad. Hay gente que tiene una capacidad rapidísima. Conecta, escucha algo y ya se está imaginando, está creando mundos. Y hay gente que no, que te dirá, explícame, no entendí nada. Yo he sido hace muchos años profesor de estas cosas. Hay una ciencia que se trata de interpretar lenguaje que se llama la hermenéutica. De ahí viene lo hermético. Tiene el mismo origen en castellano, hermenéutica y hermético. Hermético es lo cerrado. Entonces la hermenéutica es las claves para abrir lo cerrado. Y viene del dios Hermes Trismegisto, que era hijo de dioses y de humanos. Entonces era el que comunicaba a los humanos con los dioses y a los dioses con los humanos. Entonces la ciencia, con método científico, nacida en el siglo XIX en Alemania, encargada de entender otros lenguajes, se llama la hermenéutica. Yo muchos años de mi vida he sido profesor de hermenéutica y ahora hay una parte de la hermenéutica que se llama hermenéutica de la sospecha. He sido muchos años profesor de hermenéuticas de las sospechas. Todo el feminismo se basa en hermenéuticas de la sospecha. Sospecho que ese texto tiene verdades, pero verdades parciales, porque son verdades dichas por los hombres, pero falta la otra mitad dicha por las mujeres. Sospecho que solo una parte de la humanidad ha escrito y ha hablado. No es que la otra parte no sintiera y pensara, no la dejaban expresarse, que ya empezó a expresarse y hoy vamos completando como el panorama. Y con las mujeres nació la hermenéutica de la sospecha. Entonces no es lo que se me ocurra a mí un texto, sino
¿qué me está diciendo este texto desde otro mundo cultural? No solo es aprender palabras. Por eso hoy los que interpretan un texto en otra lengua tienen que ser expertos en cultura, las dos culturas de las dos lenguas, no solo saber lenguaje. Y hay gente que dice, no, tú sabes griego antiguo, sí, pero tu texto es del siglo VIII y yo soy experto en siglo V. No te puedo traducir, porque es todo el contexto cultural, la historia, qué comían, cómo vivían, cómo ganaban, cómo soñaban esa gente, y la lengua va cambiando. El castellano cambió mucho del siglo XV actual. Los judíos españoles en México hay viejitos que hablan una lengua que se llama ladino. Todavía en la Ciudad de México hay gente que habla ladino. Y para nosotros es lengua judía el ladino. Y otros judíos que no son de España no entienden nada de ladino. Te dicen, no, eso no es hebreo. Y cuando uno estudia hebreo, que es mi caso, pues te das cuenta que los que hablan ladino no es hebreo. Por eso son judíos españoles. Es vil español, no más que es español del siglo XV, como se hablaba en España. El español siguió evolucionando y este grupo se quedó con español de esa época. Entonces ya se volvió como un gueto, solo ellos entienden el ladino y los demás creemos que es lengua hebrea, y no, es el español común y corriente del siglo XV. El español siguió evolucionando. Al siglo XXI ya nadie entiende ladino, ni en España ni en México, pero es el español que se habló en España en el siglo V. Y este grupo